Muy queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy escuchamos algo importante sobre Jesús. Y escuchamos también algo muy imperativo para nosotros. Muy interesante que cada domingo venimos para aprender un poquito más sobre la vida espiritual. Venimos para conocer un poquito más cómo podemos llegar a los cielos. Y el Evangelio de hoy nos presenta el sermón de Jesús en el llano. En Lucas, capítulo 6, versículo 17, siguiendo versículo 20 hasta 26. Jesús dio un sermón en el llano. Recordamos que él, en Mateo 5, 6 y 7, él dio un sermón en la montaña, lo que llamamos el sermón de la montaña, donde él empezó en Mateo 5, versículo 1. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que son misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Dichosos los que tienen pureza de corazón, porque verán a Dios. Él subió al monte, como Moisés subió en el libro de Éxodo, capítulo 20, al monte de Sinai, para recibir de Dios los 10 mandamientos. Jesús, que es un maestro, él subió al monte y se sentó, empezó de hablar en Mateo 5, 6 y 7. Pero en el caso de lo que Lucas nos deja a conocer, Jesús en Lucas decidió bajarse del monte en la presencia de mucha gente que vienen de Judea, de Tyre y Sidón y de muchos lugares. Jesús, viéndoles, bajó del monte. Él se acercó a la gente. Mientras que Mateo decía, Jesús subió. Lucas nos están diciendo que a cierto punto Jesús bajó para conectarse con su pueblo, para ver a la gente en sus caras. Es un detalle importante sobre la espiritualidad de nuestro Señor Jesucristo. Él se acercaba a la gente. Él se acercaba a los pobres, a los pecadores. Él se acercaba a las personas necesitadas. Puede ver en el caso de la mujer samaritana que tenía un problema gordo espiritual. Jesús en Juan se acercó a ella en el pozo y él empezó a levantar el ánimo espiritual de la mujer. Jesús en Lucas capítulo 19, versículo 1 hasta 10, él se acercó a un hombre, Zaqueo, que era un pecador. Él, mirando a Jesús, se subió un árbol y Jesús decía, bájate, Zaqueo, hoy yo estaré en tu casa.
En el caso de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9, Leví, él era el recaudador de las impuestas y él acercó a Mateo. La mujer en Lucas, capítulo 7, versículo 11 hasta 17. La viuda que perdió su único hijo, Jesús se acercó a ella. Mirando a la mujer llorando, Jesús fue a las personas que estaban llevando el ataúd y decía, páraros. Y ellos se paró. Jesús oró y el niño, el joven, se regresó a la vida. Cuando Marta y María, en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, estaban llorando por la muerte de su único hermano Lázaro. La Sagrada Escritura nos reveló que Jesús fue a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Queridos, este es un punto importante en nuestra vida espiritual. El Papa Francisco nos está invitando para que seamos una iglesia que se acerca a la gente. Que seamos una iglesia de los pobres y para los pobres. Que seamos una iglesia que lloran con los que lloran. Una iglesia que alegren con los que alegren. Como San Pablo decía en una de sus cartas. El Papa quiere que la iglesia sea un hospital de campo. Que todo el mundo tiene que recibir la alegría del Señor a través de nuestros hermanos y hermanas. Es algo importante en la vida espiritual. Una cosa es distanciarse de la gente, otra cosa es acercándonos a los enfermos, a los pobres, a los que tienen hambre. Y muy interesante, Jesús empezó mirándoles en sus caras. Él vio dos grupos de personas. Personas que lloran, personas que tienen confianza en Dios, personas que estaban buscando a Jesús, personas que necesitaban la ayuda de Dios, personas que tenían hambre. Jesús los miró. Y ahí también hay personas ricas que no necesitan a Dios en sus vidas. Ellos estaban como personas que han llegado. En inglés le decimos, people who think that they have arrived. No tengo problema. He pagado mis biles. No tengo problema. Hay personas que no piensan que hay otra cosa más importante que las cosas materiales. Tengo mi dinerito en el Banco de América. Tengo mi dinerito en el banco de West Fargo. Tengo mi dinerito en Chase Bank. Todo me ha salido bien. No tiene confianza en nuestro Dios. Para ellos son la medida de las cosas. He llegado. He cumplido. No necesito a nadie. Necesitamos unos y otros. Muy interesante. Jesús mirando a los que son pobres, los que estaban llorando, Él los miró en sus caras. Y Él decía, dichosos ustedes que son pobres, porque de ustedes serán el reino de los cielos. Y Él miró los que estaban, que tenían hambre. Él decía, dichosos ustedes que tienen hambre, seráis satisfechos, saciados. Y Él miró a las personas que estaban con tristeza. Él decía, un día van a reírse.
Él miró a personas que estaban perseguidos y él decía, tenga paciencia, el reino de los cielos es para ustedes. Muy interesante, queridos hermanos y hermanas. Muy interesante. Y él decía a los que estaban llenos de sí mismos, él decía, ay de ustedes que están muy satisfechos ahora, un día no vais a ser satisfechos. Ay de ustedes que lloran, que no tienen tiempo, que los querían, que no tienen tiempo para Dios, como ocurrió en la comunidad de Jeremías, en nuestra primera lectura del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5 hasta 8. Jeremías, mirando a su comunidad, decía, maldito, maldito el que tiene confianza en los hombres. Y él también complementó lo que hablaba, diciendo, dichosos los que tienen confianza en Dios. Queridos hermanos, este es muy importante para nuestra vida espiritual. El salmo que hemos cantado esta noche es Salmo 1, versículo 1. El libro de Salmos es el libro de oración bíblica. Tenemos acerca de 150 salmos en la Biblia. El salmo que es el libro de oración, el libro de súplica, el libro de oración para los judíos, el libro de oración para nosotros los cristianos. Este libro empezó en el capítulo 1, versículo 1, diciendo, dichosos los que tienen confianza en el Señor. Se puede decir que la oración es una indicación que tenemos confianza en Dios. Que nosotros que hemos venido esta tarde es el signo de nuestra confianza en Dios. Está lloviendo, la gente puede decir, no, me voy a descansar, esta noche no me voy, porque está lloviendo. Pero ustedes estáis aquí, porque Dios es importante en vuestras vidas. Dios es importante para ustedes. Por eso venimos a la Santa Misa. Por eso los jueves de 6:30, 7:30, venimos aquí en la hora santa. A cierto punto de la hora santa, llamamos a la gente. La gente se rodea el altar y se cantan y se oran y se suplica la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente en la hora santa. Los jueves. Por eso, si vamos en el altar, por eso estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado, porque tenemos confianza en el Señor. Santa Faustina, ella recibió una aparición. Jesús apareció a ella y ella compuso una oración, lo que llamamos la corona de divina misericordia. Y en esta oración decimos, Señor, confío en ti. Señor Jesús, confío en ti. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Confío en ti. Por eso venimos a la Santa Misa. Por eso oramos, porque Dios es importante en nuestra vida. Jesús no quería canonizar la pobreza. Él no está diciendo, dichosos los que son pobres, porque Él quería canonizar la pobreza. No, Él estaba diciendo, los pobres, dichosos, porque tenéis confianza en mi papá
celestial. Él no estaba diciendo que los ricos van al infierno. Él está diciendo, si tú eres rico y tú no tienes tiempo para Dios, entonces se tiene que llamar 911 para llevarte a la iglesia, para llevarte a confesar. Es lo que él está diciendo. Cuando pongamos nuestra confianza en las cosas materiales, o en las personas, o en las instituciones, o en las ideologías, entonces estamos enfermos, estamos en ICU, cuidados intensivos espiritualmente. Pero cuando tenemos confianza en Dios, somos bendecidos